Sefer, de libros y autores. Recibimos en Radio Sefarat a Ricardo López Fernández. Hola, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Es un placer tenerte a ti con un libro, tenerte aquí, además para hablar de un libro inusual, por cómo es el propio libro, por lo que nos presenta y también por la vida que conocemos, ¿no? Esta insumisa. Sí, efectivamente, no se puede ascribir este libro a ningún género. No es un ensayo, no es estrictamente una autobiografía en el sentido de pues alguien que plasma su vida en líneas como con el objetivo de ser publicado y leído al uso. Por supuesto, no es literatura, no es ficción, cada línea es pura verdad. Efectivamente, es un libro bastante inusual. ¿Por qué os llama la atención? ¿Por qué decidís desde Armenia publicarlo? Bueno, este libro lo que más llama la atención desde el principio es la figura de Yevgenia. Efectivamente es una mujer absolutamente extraordinaria, inusual, con un carácter pues explosivo, muy rebelde, muy contraria a todo tipo de normas y todo tipo de autoridad. No es en absoluto una fanática, sino que participa también en ese amor a la humanidad, que es lo que le llama a buscar la justicia a toda costa. Y también es una activista política que lleva hasta sus últimas consecuencias sus ideales. Y en principio una miembro de una familia burguesa judía de San Petersburgo. Efectivamente, Yevgenia era hija de un famoso hebraísta de San Petersburgo, de la élite, formaba parte de la élite burguesa intelectual judía de San Petersburgo. Pero bueno, en esa comunidad no encontraba su lugar. Yevgenia tampoco tenía un enfrentamiento directo, sino simplemente quería vivir su vida y ella se sentía parte de una comunidad global, de una humanidad más allá de toda frontera nacional, ideológica y religiosa, por supuesto. También este libro, Insumisa, nos habla de ese desclaseamiento que se da con la revolución, ¿no? Del desclasamiento, efectivamente. Como todos los jóvenes, me imagino, en ese periodo tan convulso de principios de siglo, vive la revolución de octubre de 1917 con un entusiasmo inusitado, ¿no? Ella tendría 14, 15 años en ese momento, pero no duda en lanzarse a la calle, en vivir las manifestaciones, en participar en la liberación de presos de las cárceles de la policía zarista. Y de esa manera pues vivir en carne viva, en la propia piel, la revolución. Y desde luego este entusiasmo, político, ese entusiasmo ideológico no lo abandona jamás. Incluso cuando se da cuenta que los vencedores, de la revolución, que son los bolcheviques, instauran después un gobierno y un estado totalitario en el que ella pues ve traicionados sus ideales revolucionarios. Y es purgada, como muchos tantos. Como efectivamente, otros muchos, ¿no? Es purgada. Y a campos terribles. Estuvo en casi los peores, ¿no? Sí, los que podía estar una mujer. Es purgada por muchas razones, no solamente por su adscripción política y su crítica política a las autoridades bolcheviques, sino también porque, de alguna manera ella se da cuenta o pretende o cree que la clase verdaderamente revolucionaria es la del el lumpen proletariado, los bajos fondos, la criminalidad. Y participa de eso, no solamente también era por un gusto personal. Ella quiere sentir la emoción del robo, de ser un poco delincuente, una sin techo, etc. Entonces, de alguna manera, la encarcelan en varias ocasiones, pero efectivamente su sentencia final, su último encarcelamiento, su sentencia final, su reclusión en el primer campo del Gulag, que es en las Islas Solovki, se debe a motivos políticos, también por apoyo a su marido, que es un poeta
un poeta también represaliado, un poeta futurista ruso, represaliado por el régimen stalinista. Han entendido bien a nuestro invitado. Ella se convirtió en ladrona. Efectivamente. Sí. Yevgenia, bueno, como he comentado antes, tiene estudios filosóficos, entonces le da vueltas un poco a la dialéctica del capitalismo, la dinámica revolucionaria, y se piensa que la clase realmente revolucionaria es la que nunca va a estar en el poder, la que nunca se va a sentar, porque el poder siempre tiende a ser conservador, siempre tiende a sentarse y a ocuparlo todo. Entonces la única clase verdaderamente revolucionaria es la que nunca va a estar en el poder, que es la clase de la delincuencia, el crimen, etc. Luego se demostró que estuvo muy equivocada en todos los sentidos, ya que en todos los campos de internamiento, en el Gulag, Solzhenitsyn, Shalamov, etc., comentan y certifican que es el mundo de Lampa el que fueron los principales colaboradores de las autoridades de los campos. Entonces, pero bueno, ella estaba equivocada, pero eso no quería decir nada. También no solo participa ideológicamente o intelectualmente, racionalmente, piensa, no, yo me quiero adscribir al mundo de Lampa porque es la clase verdaderamente revolucionaria, sino también por puro gusto personal. Ella necesita sentir esa emoción del robo, esa emoción de ser cazada. También su reacción instintiva hacia la autoridad le hace romper las reglas, romper la ley, saltarse la ley, participar en este mundo, digamos, al margen de la ley y totalmente libre. Y se convirtió en ladrón, efectivamente, por gusto, por necesidad en algunos casos, pero también principalmente por gusto. Es un documento, o sea, es un testimonio, como decías, como comentábamos al principio, único. Único. Fue una mujer extraordinaria. Evidentemente no es ejemplo de nadie, pero sí demuestra una personalidad, una coherencia con sus ideales que podemos estar de acuerdo o no, pero desde luego lo que sí se puede demostrar es que ella vivió totalmente bajo sus propias reglas. Y es un poco también lo que nos lleva a titular el libro Insumisa. Fue una mujer, una personalidad que nunca se doblegó ante nadie. ¿Qué crees que quería Yevgenia escribiendo su autobiografía? Es difícil saberlo. La autobiografía en realidad son unas páginas escritas a modo de confesión. Las autoridades soviéticas del campo obligaban a sus prisioneros políticos a escribir sus confesiones antes del juicio, un poco para justificar su condena posterior. Ella lo hace, pero lo hace de una manera voluntaria y además incluso entusiasta. Quiere incluso enfrentarse al tribunal y soltar de todas las cosas que saben, que ella sabe que van a ir en su contra y van a ser utilizadas en su contra, pero eso no le importa. Pero luego al principio del libro también dice, no solo escribo para vosotros, no solo escribo para las autoridades, no solo escribo para la policía que me va a juzgar y me va a condenar, sino escribo para que alguien, ¿no? De hecho, no solo escribo para vosotros, si no lo hubiera hecho, sino escribe de alguna manera para la posteridad. No está muy claro para quién realmente, si piensa que alguien va a leerlo y va a tomar su ejemplo y va a seguir su camino para tomar ese testigo revolucionario, o simplemente por puro orgullo y quiere dejar sentadas sus ideales y que vivió según ellos. Por de nuevo rebelarse, ¿no? De nuevo rebelarse, sin duda, es una postura de rebelión ante la autoridad. ¿Y cómo llega esta autobiografía, estas confesiones de Yevgenia, cómo llegan a publicarse? Pues tiene un recorrido bastante singular. Sí. Esta autobiografía, estos papeles, se descubren en archivos de la antigua KGB, NKVD, en tiempos soviéticos, por una activista y una historiadora rusa, Irina Flige,
a finales de los 90. Descubre este documento y le parece, como a todos, les parece fascinante. Entonces empieza a investigar un poco sobre, aparte de estos documentos, empieza a investigar, incluso establece ciertas relaciones con gente que ha conocido a Yevgenia. Y bueno, lo publica primero en medios underground rusos. También sale en una especie de antología de testimonios del Gulag en Estados Unidos. Todo esto de una manera bastante marginal. Uh-huh. Y finalmente es recuperada por Olivier Roland y una editorial francesa, pues a finales de los años 2010. Y entonces Olivier Roland descubre inmediatamente que esto es una historia muy, muy, muy importante y merece ser contada y editada. Y nosotros, por supuesto, lo retomamos y lo publicamos aquí en España. Ricardo López, haciendo un esfuerzo de síntesis notable, nos ha explicado cómo se recupera esta autobiografía de Yevgenia, que se incluye en vuestra edición de Insumisa, junto con varios documentos desclasificados de estos archivos de la KGB que se refieren a su caso, ¿no? Sí, efectivamente. Creemos que enriquecen el texto. El texto en sí es muy corto, son apenas 40 páginas, no llega así originalmente. Pero estos documentos desclasificados también son interesantes. Primero porque añaden otra confesión más, que añade datos nuevos de Yevgenia, una autoconfesión. Añadimos también los documentos de juicio y ejecución de sentencia de las autoridades soviéticas en su momento, y también el testimonio de un guardia que es muy llamativo porque de alguna manera vemos desde una tercera persona, de otra perspectiva, al personaje Yevgenia y cómo se enfrenta, digamos, a las autoridades del campo. Y finalmente viene completado el volumen con el prólogo de Olivier Roland, que es el autor francés que descubrió finalmente y que dio a conocer al mundo este texto, y el posfacio de Irina Flige, que es quien descubrió originalmente el documento en los archivos de la NKVD. Pues una aproximación total a esta figura fascinante que no conocíamos y que os agradecemos mucho a Editorial Armenia que nos hayáis presentado. No sé si quieres añadir algo más, Ricardo. Gracias. Yo me quedo con una duda. Sí, ¿Qué adelante. le preguntarías a Yevgenia si hubieras podido conocerla? En ese momento es complicado preguntarle. Lo que sí me gustaría es que hubiera vivido más y hubiera conocido más el devenir un poco del mundo de la revolución y del mundo de la revolución rusa y del mundo posterior, y cómo habría sido la evolución de su pensamiento. Y de su rebeldía, ¿no? ¿Contra quién se rebelaría si hubiera sabido esa colaboración entre el AMPA y las autoridades represoras, ¿no? Sí, efectivamente. Hay una frase magnífica al final en el posfacio de Irina Flige, en el que dice de una manera bastante irónica que Yevgenia, al final las palabras fueron proféticas, porque efectivamente el AMPA, el mundo del AMPA, de la corrupción y del crimen organizado, fue finalmente quien tomó el mando en la Rusia. Pues así terminamos. Les recomendamos Insumisa de la Editorial Armenia. Te agradecemos muchísimo la publicación del libro y que hayas venido aquí a Radio Sefarat a contárnoslo. Muchas gracias, Raquel.